estuve reunido con la coordinadora encargada del tema de la contratación. Ella se llama Rosa y me comentaba, Rosa Miriño se llama ella, que necesita aprendices que están ahorita en la etapa lectiva, que son ustedes, que deseen patrocinio. Entonces, no sé si aquí haya alguien que desee ese patrocinio, que es el 75% del salario mínimo, para que por favor alcen la mano o me cuenten quién lo desea. ¿Cómo funciona el, el patrocinio? Oh, muy bien, ya veo aquí varios alzando la mano, perfecto. ¿Cómo funciona el patrocinio? Hay dos modalidades. La primera es que hasta que ustedes terminen la etapa lectiva en la que estamos ahorita, van a recibir el 75% del salario mínimo por una empresa. Posterior a eso, entra en la etapa productiva. Y en esta etapa productiva hay dos modalidades que lo decide la empresa, no el aprendiz. Y una modalidad es trabajo virtual y ya voy para allá, Edison. Y la otra es presencial. Cuando es de modalidad virtual, no importa en la ciudad que usted esté, porque todo lo va a hacer virtualmente, o sea, teletrabajo. Pero cuando la empresa decide que debe ser presencial, pues ustedes deberán desplazarse al lugar de trabajo. Por eso es importante que, por favor, hoy los que estén interesados me cuenten de qué ciudad es para hacerles llegar la base de datos a Rosa y ella inicia todo el proceso. Vamos a tener una charla con Rosa, si no estoy mal, más o menos dentro de 15 días. El día jueves de esta semana, mañana, voy a estar cuadrando con ella la charla para todas las fichas que están disponibles. Me gustaría aplicar de manera virtual. Mi lugar de residencia es Santa Marta. Eh, yo no soy el que decido eso. Eso lo decide la empresa, pero sí necesitamos iniciar con la base de datos para hacérselo llegar a la coordinadora Rosa y ella hará todo lo pertinente. Me imagino que debemos tener muchas preguntas, muchas inquietudes, pero entonces en la próxima sesión que tengamos con ella podemos aclarar esas dudas y esas inquietudes. Entonces, partiendo de ahí, voy a coger por orden alfabético como han ingresado al día de hoy y voy a preguntarles si están interesados o no. En este momento somos 22 participantes, o hay conmigo 22 participantes, entonces vamos a preguntarle a 21 personas si están interesados o no. Ahora, que si están trabajando, no pueden acceder al subsidio o al patrocinio más bien del 75%, porque está usted trabajando. Debe estar sin laborar. Ah, profe, que es que yo me hago por ahí de vez en cuando mis negocitos y salgo y vendo, no sé, empanadas, que me gusta hacer todo ese rollo. Como no hay un contrato que usted tenga con una empresa, podría acceder al subsidio. Los que tengan un contrato laboral no pueden acceder a ese 75% de subsidio. ¿Hasta aquí me he hecho entender o tenemos dudas? Están abiertos los micrófonos para las dudas. Listo, aquí por el chat todos dicen que entienden. Ok, entonces empecemos por Angélica Vélez. Por favor, desbloquea tu micrófono y me dices si estás interesada o no. Angélica.
Bueno. Yanis del Carmen Zúñiga, por favor, cuéntame si estás interesada. Pregunta si me estarán escuchando o tenemos problema con la conexión. ¿Quién me confirma, por favor? Hola, buenas noches. No sé si se le está escuchando. Ok, Mayra. Tú eres de la ficha 97, ¿cierto, Mayra? Sí, señor. Yo también estoy interesada en el patrocinio. Mayra Alejandra Herrera Sarmiento, ¿cierto? Sí, señor. ¿De qué ciudad eres, Mayra? Bueno, instructor, yo me encuentro aquí en una vereda que está entre Cimitarra, Santander y Puerto de Riva, Antioquia. O sea que yo puedo postularme, yo creo que tanto en Antioquia y Santander, porque yo estoy entre el medio de los dos. Si me dices que Entonces, Puerto de Río, ¿cómo? ¿cierto? Te queda por cerca Puerto de Río. Sí, claro, el pueblo más cerquita es Puerto de Río y Cimitarra, porque yo estoy en una vereda. Sí. Sí, señor. Listo, yo pongo acá la ciudad en donde estás y ya después eh, Rosa nos dirá si se puede hacer de forma virtual o presencial. Por ahora necesito tener claro en qué ciudades están. Ok, Muchas sí, señor. gracias, Mayra. ¿Quién Bueno, más se quiere postular? Para que abra su micrófono y me cuente. Edison, ¿de qué ficha eres? ¿Terminada en 97 o 98? En la 98. Dame un segundo, entonces ya acá busco. Te busco en la ficha 98. Edi- Uy. Edison, no me aparece aquí en la ficha 98. Momento que estoy buscando a Edison porque no lo encuentro en la ficha 98. Ok, ya te encontré, Edison. Me dices que Edison está en la ciudad de Santa Marta. Listo. Después de Edison, dice Jessica que está en Santa Marta. Jessica González. Estoy buscando a Jessica. Jessica, ¿de qué ficha eres? Porque no me dijiste aquí en qué ficha estás. En la ficha 98. Ok. Por favor, me dicen la ciudad y la ficha, si son tan amables. Me bombardearon por aquí todos. Jessica González en Santa Marta. Si hay alguien que tiene inconvenientes de la ciudad donde está,
No hay problema, por acá me dicen en qué ciudad está y la hacemos llegar con la nueva ciudad de domicilio, no se preocupen. Entonces, después de Jessica me habló Edison, que ya está en la 98, después de Edison me habló Elena Galvis de la ficha 97 en Medellín. Entonces vamos a buscar Elena Galvis, por acá ya te encontré, en Medellín. Después de Elena, Edison, Tatiana Caicedo, de la ficha 98 en Villeta. Tatiana. Ficha 98. No te encuentro, Tatiana. Caicedo. Erika Tatiana Caicedo. Me dices que estás en Villeta. Villeta. Listo. Después de Tatiana, me habló Mayerly. De la 98 está. Ok, Mayerly. Mayerly del Carmen Poveda. Listo. Después de Mayerly, ya me aclaró Tatiana, luego me dice que Gabriel de la ficha 98. Gabriel. Antonio Arias de la ficha 98. Perfecto. Después de Gabriel, Nelly de la ficha 97. Nelly. ¿Cómo está? Nelly me dice que está en Villavicencio, ok. Después de Nelly me habló Kembler de la 98. Kembler. La ficha 98 que está en, ok. Listo, seguimos con Luz Day de la ficha 97. Luz Day Torres. Está en, ok. Después de Luz Day tenemos a Paola Guzmán de la ficha 97. Listo. Después de Paola viene Sandra. Me dices que de la ficha 98, pero no me dijiste. Ah, ya me dijiste después abajo dónde estás. Listo, 98. Sandra. Sandra Mendoza. Sandra Mendoza. Después de Sandra, está por acá, dice John, profe, disculpe, me acabo de entrar y veo que me perdí alguna información importante. Así es, John. Les estaba comentando que estuve esta semana reunido con Rosa, que ella es la coordinadora de
el tema de contratación, donde ustedes van a hacer pues todas sus actividades y allí tenemos dos tipos de contratación para hacer las actividades. Una es el subsidio que les da a las empresas del 75% de un salario mínimo. Para recibir este subsidio de la empresa, su merced no puede estar trabajando, no puede tener un contrato laboral con alguna otra empresa. Si usted no cumple con ese requisito, hasta ahí llegamos. Si su merced no está laborando, o sea que cumple con el requisito, las empresas pueden escogerlo para que usted haga sus pasantías de dos formas. Una, de forma virtual, eso quiere decir que hay teletrabajo, y dos, de forma presencial. Eso no lo deciden ni ustedes ni yo. Eso lo decide la empresa. Entonces, ese trámite lo hacemos a través de Rosita. También les comentaba que el día de mañana me vuelvo a reunir con ella para que podamos hacer una capacitación en todo el tema de los contratos, tanto de forma presencial como virtual, nos lo van a hacer por este medio. Entonces les estaré informando con tiempo para que ustedes lo puedan hacer. Haciendo este pequeño resumen, voy a continuar leyendo los compañeros y compañeras que se están postulando para hacer la base de datos y hacérselas llegar a Rosita. ¿Listo? Entonces por acá después de John, Lady de la ficha 98 está interesada. Entonces por acá debe estar Lady Johanna Galván. Ok. Después de Lady, Luisa Fernanda dice, buenas noches, doctor. De mi parte, no, ya que soy contratista con la Secretaría de Seguridad, entonces no aplicaría. Sí, señora, no aplicas, tienes toda la razón. Karen, de la ficha 97. Karen. Después de Karen está... Ok, listo. Nelly, tienes la mano alzada, pregunta. Con toda confianza, ¿qué necesitas? Emilce, buenas noches. Ok, Emilce, ese tipo de preguntas que me estás haciendo, de qué debes hacer si la empresa donde estás laborando quiere apoyar tus pasantías, nos lo aclara Rosita en la próxima conferencia que vamos a tener. Ella nos va a aclarar todas esas dudas, así que por favor traigan muchas preguntas. Ok, Nelly, te quedó la manito alzada. No, ya la bajaste, perfecto. Me dice Mayerly, instructor, una pregunta. En el momento cuando el fondo de subsidio de desempleo me está cotizando los aportes como salud, ¿esto tendría algún inconveniente? No sé, Mayerly, honestamente no, pero si quieres te inscribes y en la charla que vamos a tener con Rosita le haces esta pregunta que ella es la persona experta en el tema que nos puede sacar de todas las dudas que tengamos. ¿Listo? Mayra, tienes la mano alzada, te escucho. No, sin dudas, Mayra. No, no, señor, fue ahorita. Ok, Qué pena. no te preocupes. Entonces voy a leer el listado de los aprendices de la ficha 97 que alzaron la mano. Si hace falta alguien, por favor, me cuenta. Entonces tengo a Elena Galván, tengo a Paula Guzmán, tengo a Mayra Herrera, tengo a Luzday Torres, a Nelly Vega y a Karen Dayana Yaima. Listo. Karen, necesito que te comuniques conmigo
Karen Yaima. Ahí tienes mi número de teléfono para que te comuniques conmigo. ¿Listo? Ahora, vamos con la ficha terminada en 98. Ah, bueno, ¿hace falta alguien más de la ficha 97? ¿O estamos bien? Profe, yo soy de la 97. Rocío, ¿tú haces falta? ¿Te inscribo? Y pues no, o sea, no, como hace poquito ingresé, entonces no sé para qué los están llamando, entonces por Ok, eso. Rocío, te cuento. Ahí el SENA tiene el convenio con las empresas para que tú puedas recibir un subsidio del 75% en tu etapa lectiva. Para acceder a este subsidio, debes cumplir con la condición de no estar laborando, no tener un contrato laboral vigente. Si tú no tienes contrato, puedes acceder a este subsidio en la etapa lectiva. Posteriormente, en la etapa productiva, esta misma empresa te va a pagar un salario mínimo legal vigente para que puedas hacer tus prácticas con ellos. La empresa decide si esas prácticas tú las haces de forma virtual o de forma presencial. Eso no lo decides ni tú ni yo, lo decide la empresa. Entonces, por eso estamos solicitando, por eso estoy pidiendo, que quienes están interesados en postularse para este subsidio y que me regale la ciudad donde reside. ¿Me he hecho entender? Sí, profe, pues yo en ese momento pues yo me encuentro trabajando, entonces pues por ese lado me imagino que no aplicaría No, el no subsidio. aplica, Rocío. Listo, vale, muchas gracias, profe. Listo. Bueno, aquí me falta entonces Navy, vamos a buscar que es Navy en la ficha 97. Y Navy me dice que está en, ok. Listo. Vanessa Pereira. Me imagino que Vanessa también es de la ficha 97. Esa. Te cuento que no encuentro a Vanessa Pereira. Tengo una niña Pereira, pero es Carol. No encuentro más Pereiras. Karen, Vanessa Pereira no la encuentro. Karen, ¿me escuchas? Listo. Ah, es de la ficha 98. No te preocupes, si no te sirve el audio no pasa nada. Pues Vanessa Pereira. Sí, señora, la ficha 98. Listo. Perfecto. Entonces ya están todos. Bueno, adicionalmente a esto, que no estén trabajando y dependiendo de la ciudad donde estén, pues la empresa los puede elegir. Es importante que los aprendices estén al día con todas sus actividades y estén en la etapa ya de planeación.
Si bien es cierto, hay algunos aprendices que tienen algunas deudas, tenían plazo hasta el día de ayer para subir el plan de mejora y ponerse al día. A no todos los aprendices se les envió o se les hizo el primer llamado y el segundo llamado para subir sus actividades. Debían tener el 70% de las actividades entregadas. Eso quiere decir que llevábamos 11 actividades. De esas 11 tenían que haber entregado 7 o más para que se les diera esa posibilidad de entregar el plan de mejora hasta el día de ayer. Karen, colócame Lady de qué ficha es, por favor. Entonces, en ese orden de ideas, algunas personas se han comunicado conmigo insistentemente y entiendo la insistencia para que por favor les permita entregar el plan de mejora o les permita entregar las actividades que están en mora. Eso no depende de mí. El SENA tiene unos protocolos, los cuales proceso académico es que el día de mañana tengo nuevamente comité con los instructores que les hemos dado cátedra y con nuestra coordinadora académica. Y allí evaluaremos si esas personas que están solicitando que se les dé una manito, que se les colabore, si han sido juiciosos y cuáles han sido las causas o los motivos por los cuales no han podido estar al día. Entonces, espero que con eso nos quede claro. Voy a terminar aquí de inscribir 3 alumnos más que acaban de postularse para que podamos continuar. John, dale, cuéntame, ¿qué necesitas? Lady de la 97. John, te escucho. Qué pena, ¿cómo está? Muy buenas noches. Muy buenas noches, John, ¿cómo vas? Bien, sí, señor. Profe, hágame un Me favor. Yo alegra. quedé confuso ayer con un correo de antier, prácticamente, que llegó de plan de mejoramiento, donde me Sí, señor. explicaba todo ese tema. Al rato volvió y llegó otro correo donde decía, por favor, hacer caso omiso a este correo. Pues yo quedé como confundido, yo, pero aquí, ¿qué hago? ¿Hago o no hago? Yo, aunque yo tengo todas las actividades al día. Ok, John, como tú tienes todas las actividades al día y fue un error mío, por eso te mandé el segundo correo donde te estaba diciendo, por favor, haga caso omiso al correo anterior. Ah, listo, ok, solo quería aclarar eso porque pues, me tenía como preocupado y ¿será que hago el plan de mejoramiento o no? No, señor, porque como usted tenía las 11 actividades o las tiene, pues no hay ningún problema. Karen, necesito que Johanna Rey Bolaños me diga, no, sí me dice la ciudad, soy yo el que no sabe leer. Gracias, mi amable. Instructor, ¿me escucha? Sí, señora Karen, te escucho. Qué pena, es que no había configurado el sonido. No te preocupes. Gracias. ¿Listo? Es que quería preguntarte una cosita. Dímelo. Lo que pasa es que a mí también me llegó pues la notificación de que tenía que hacer recuperación, pero no me llegó el correo de hacer caso omiso. Karen, de la ficha 97, Sí, señor. porque Karen, tú me estás debiendo una actividad, una evidencia. Pues yo te mandé las capturas al WhatsApp. ¿Me puedes decir cuál, porfis? Pues si quieres te escribo al WhatsApp mañana y me dices Sí, cuál. tasa de interés y equivalencias de tasa, es la actividad que me estás debiendo, Karen. Pero instructor, yo se la presenté. Listo. ¿A dónde me la presentaste? Ahí en Sayuna, yo la subí. Listo, dame un segundo y de una vez salimos de la duda.
Pero ¿cuándo la subiste? Ahí el dilema, porque es que algunas personas han subido las actividades en esta semana después de que después de que nosotros tuviéramos una asamblea, una reunión con todos los instructores del área de gestión contable e información financiera. No, señor, yo esta semana no he subido nada. O sea, yo ya la tengo calificada desde hace rato. Un segundito, ya esto lo encontramos aquí fácil. Te estaba diciendo que era taller tasas de interés, ¿no? ¿Y equivalencia de tasas? ¿Es esa? Sí, señora. Sí, señora. Ya estoy aquí entrando, ya lo estamos mirando. Karen, ¿tu apellido es? Yaima. Karen, no lo tienes, lo estoy mirando aquí, no lo ha subido. Ya lo estoy revisando, instructor, y sí, está en borrador. Ah, por Dios. Lo siento. Sí, es culpa mía. No, no me aparece ni siquiera mi borrador. ¿No? No, voy a compartir la pantalla para que te veas cómo me aparece a mí. Vale. Entonces aquí vamos, debemos compartir pantalla. Listo. Mira, Karen, Dayana, Yaima, Sí. no aparece con nada. Mm, Cuando algún aprendiz me envía algo, o más bien ni siquiera lo envía, solamente lo sube al Sayuna y no le da a enviar, a mí me aparece que está en borrador, porque yo puedo acá filtrar por borrador. mm, Entonces, bueno, en este caso nadie me envió borradores. Ah, bueno, espérate si le quitamos acá el todos. No, aquí no hay ninguno que me haya enviado borrador, por ejemplo. Pero cuando alguien me envía el borrador, a mí me aparece que alguien subió y no me lo envió. No hay ningún problema, yo entro, lo verifico y lo califico, porque me lo permite calificar así, desde que ustedes lo hayan subido al Sayuna. ok. Digamos ahí cómo hago para subirlo, porque pues sí, yo estoy segura de que yo lo hice. Entonces, digamos, cuando nos das la oportunidad de subir, por ejemplo, a mí ese que se ve que tiene Ah, mira, demasiados aquí dice días. borradores. Acá hay uno con borrador. Mira, borrador no enviado, y eso es para todos. Entonces, yo puedo calificarlo. ¿Listo? Entonces, ¿cómo solucionamos el tema? Por favor, me escribes ahora cuando terminemos la sesión Sí, señor. y miramos cómo lo hacemos porque tú me estás debiendo una única actividad. Bueno, ¿Listo? señor. Sí, señor. Perfecto. Entonces, Gracias. de nada, Karen. Y lo mismo me Profe, pasa con Jessica Andrea Acosta, que también me tiene una actividad pendiente. Necesitamos tener todas las actividades al día para que podamos pasar a la siguiente fase y se les pueda calificar las actividades que vamos a empezar a dejar a partir del día de hoy en mi área. ¿Listo? ¿Quién más me estaba hablando para que... Luz, profe, ¿me escucha? Hola Luz, muy buenas noches, ¿cómo estás? No, este que me pasó lo mismo le voy a acompañar a Karen. A mí me llegó el primer llamado de atención, pero me dice que es de la actividad de registro de los impuestos territoriales. Pero yo la subí y no me llegó caso omiso, entonces no sé si podíamos verificar, profe. Luz Torres, ¿de qué ficha? La 97, profe. ¿97? Sí, señor. Miramos. Luz, tú tienes tus 11 actividades calificadas. Entonces, haz caso omiso de mi error. Ok, profe, gracias. ¿Listo? Con gusto. Listo, ¿tenemos alguna otra duda, mis queridos aprendices, antes de... Sí, profe, Ya. buenas, ¿cómo está? Muy buenas noches, ¿con quién tengo el gusto? Fabiola Everard. Fabiola, ¿cómo estás? ¿En qué te puedo colaborar? Bien, usted, profe. Profe, a mí me está pasando lo mismo. A mí me llegó el correo, pero no me llegó caso omiso y no sabría decirle cuál porque yo he presentado todas las evidencias. Ahora no sé
si fue porque en una de las evidencias usted me corrigió que me hizo falta como un punto. Fabiola, tú presentaste las 11 actividades. Ok, o sea que no tengo problemas. No, señora, a ti se te envió fue un primer llamado de atención y después no se te envió a ti el plan de mejora. No te llegó ningún Ah, correo de plan de mejora, ¿cierto? vale. No me llegó. Ujú. Entonces, única y exclusivamente a los que les llegó plan de mejora, eran los que debían presentar el plan de mejora porque tenían más del 70% de las actividades presentadas. O sea, les hacía falta 2 o máximo 3 actividades. A esas personas les llegó el plan de mejora. Si me estaban debiendo más, no les llegó plan de mejora. Vale, Ahí profe. el detalle. ¿Listo, Fabiola? Vale. Ok, gracias, profe, entendido. Listo. Emilce, tú también tienes tus 11 actividades presentadas. No te preocupes. ¿Listo? No sé si tengamos más dudas, mis queridos aprendices, antes de con gusto, Emilce. Entonces, fíjese que a veces fallamos por no saber leer, y yo lo acabé de mostrar ahorita cuando estaba acá leyendo el caso de uno de los aprendices que estaba dando el nombre. No leí el texto completo. Por consiguiente, no sabía en qué ciudad estaba. ¿Por qué? Por no leer bien. Cuando yo les envié el correo que me equivoqué como con 3 personas y les envié el plan de mejora, después les escribí hacer caso omiso. Cuando llega el último correo, dice hacer caso omiso, quiere decir que no tengan en cuenta el correo que les había enviado inicialmente. Entonces es importante que nos tenemos ese tiempo todos, y me incluyo ahí, para que leamos toda la información, porque entonces quedamos sin todo el contexto. Listo, mis queridos aprendices, tenemos más dudas e inquietudes, sugerencias antes de iniciar con nuestra actividad. Mayra Alejandra Herrera, ¿de qué ficha eres? Ah, no, ¿tú de qué ficha eres, Mayra? De la 97. A ver. Mayra Alejandra Herrera, yo no creo que te haya llegado a ti el de plan de mejora, Mayra. A ti tú que has llegado fue un llamado de atención, no más. Que tú tienes las 11 actividades. ¿Listo? Listo, mis queridos aprendices. Entonces, ahora sí, vamos a hablar. Si ves, Mayra, llamado de atención. Debemos prestar atención en lo que estamos hablando. Lo que leemos también. Vuelvo y repito, ahí me incluyo, porque yo no leí bien. Entonces, mis queridos aprendices, vamos a hablar de instrumentos del patrimonio. Y entonces, decimos que, no, primero quiero que vean un video para que nos quede claro cuál es la diferencia entre un instrumento del patrimonio y un pasivo financiero. Entonces vamos a compartir este videito de Sena que se me hizo. Acá está, que es cortico, ¿listo? Diferencia entre pasivo financiero e instrumento de patrimonio. El emisor de un instrumento financiero lo clasificará en el momento de su reconocimiento como un pasivo financiero, un activo financiero o un instrumento de patrimonio de conformidad con el acuerdo contractual que protocoliza el instrumento. Una forma de distinguir un pasivo financiero de un instrumento de patrimonio es que exista una obligación contractual que recae sobre cualquiera de las partes de entregar activos o intercambiar pasivos y activos de manera desfavorable para el emisor. Por ejemplo, si se trata de una acción preferencial, esta será reconocida como un pasivo financiero si el emisor está obligado a reembolsar una cantidad acordada. En el caso de un instrumento con opción de venta, es decir, que el tenedor debe devolverlo al emisor a cambio de efectivo u otro activo, se reconoce como un pasivo financiero. Instrumentos financieros pasivos y activos. Para el caso de los instrumentos financieros pasivos y activos, aplica la norma internacional de información financiera NIF. Clases: bonos, certificados de depósito a término, aceptaciones bancarias, pagarés, préstamos, cuentas por cobrar, instrumentos financieros de cobertura derivados,
Opciones. Forwards. Futuros. Los instrumentos de cobertura son derivados, es decir, activos, cuya evolución depende de la que sigan otros, conocidos como subyacentes. Su popularidad se apoya, entre otros factores, en el hecho de que los futuros y muchas opciones se negocian en mercados organizados, lo que permite que estos productos estén al alcance de pequeños inversores. Listo. Entonces, ahora sí, vámonos con el tema de instrumentos del patrimonio. Entonces, un instrumento del patrimonio es un negocio respaldado con un contrato. Y fíjese que siempre que hemos hablado de los instrumentos financieros, hablamos de contratos. Siempre debe estar respaldado por un contrato, donde llegamos a un acuerdo con un tercero, donde nosotros recibimos un dinero y ellos van a recibir una contraprestación. ¿Qué tipo de contraprestación reciben? Van a recibir unas acciones ordinarias. ¿Y qué es una acción ordinaria? Es la que se representa con la propiedad básica del título y que tiene un derecho a un voto. También tenemos acciones preferentes. ¿Qué quiere decir que es una acción preferente? Que tiene unos privilegios frente a la acción ordinaria. Entonces nosotros recibimos, captamos un dinero de ese tercero y nosotros entregamos a él una acción preferente, donde él va a tener una prioridad sobre las demás acciones en unos dividendos. Y a veces estas acciones también pueden actuar como un pasivo financiero porque nosotros como empresa las podemos volver a comprar. También tenemos participaciones en capital de riesgo. Y esas participaciones en actividad de riesgo, o también conocido como fondeo, es invertir en una entidad que no cotiza en la bolsa. Entonces, por eso tiene esa calidad de riesgo, como que hay que pensarlo muy bien si aprovechamos esas oportunidades de invertir en una empresa para que ellos tengan un instrumento del patrimonio para captar dinero. Entonces, decimos que es una obligación que será cancelada por la entidad entregando o recibiendo una cantidad acordada de sus instrumentos de patrimonio propio a cambio de un importe fijo o en efectivo, o cualquier otro activo financiero será un instrumento del patrimonio, que es lo que acabé de explicar con el tema de las acciones y esto. ¿Listo? Reconocimiento, medición, presentación y revelación. Entonces, ¿qué es el reconocimiento? Una entidad reconocerá la emisión de acciones o de otros instrumentos del patrimonio cuando emita esos instrumentos. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo como empresa estoy buscando captar dinero, voy a emitir esas acciones ordinarias o acciones preferentes. Es allí donde se constituye el instrumento financiero. Y por otra parte, este obliga a proporcionar efectivo u otro recurso a la entidad a cambio de este documento, de este papel. Entonces, la empresa Bavaria saca en emisión acciones preferenciales o acciones ordinarias y Johan compra esas acciones. Bavaria me entrega a mí la acción y Johan a cambio está dando un efectivo. ¿Hasta ahí me hago entender o tenemos dudas? Entendido, profe. Listo. Entonces, en este reconocimiento se da de tres formas. La primera, si los instrumentos del patrimonio se emiten antes
de que la entidad reciba el efectivo u otros recursos. La entidad presentará el importe por cobrar como una compensación al patrimonio en su estado de situación financiera, no como un activo. ¿Qué significa eso? Que la empresa, hablemos de Bavaria, sacó sus acciones, bien sea ordinarias o preferenciales, antes de recibir efectivo u otro recurso equivalente al efectivo. Entonces, se reconoce como un activo. No se reconoce como un activo, mentira, sino se reconoce ahí como en la situación financiera, dentro del patrimonio, tenemos una cuenta que se llama capital. Dentro de esa cuenta capital vamos a encontrar unas cuentas de acciones preferentes u ordinarias. La segunda situación que se da es si la entidad recibe el efectivo u otros recursos antes de que se emitan los instrumentos del patrimonio. O sea que nosotros recibimos la platica antes de emitir el título. Y no se puede requerir a la entidad el reembolso del efectivo de los otros recursos recibidos. La entidad reconocerá el correspondiente incremento en el patrimonio en la medida de la contraprestación recibida. ¿Qué quiere decir esto? Que yo primero le di a Bavaria el efectivo o recursos y posteriormente Bavaria volvió a emitir sus acciones preferenciales u ordinarias. Entonces, en ese momento también se va a reconocer como un incremento en el patrimonio. Y la tercera medición, en la medida en que los instrumentos de patrimonio hayan sido suscritos, pero no emitidos, y la entidad no haya todavía recibido el efectivo o los otros recursos, la entidad no reconocerá un incremento al patrimonio. Hay una diferencia entre el valor suscrito y el valor pagado. El valor pagado es lo que realmente las personas ya pagaron por esas acciones ordinarias o preferentes. Pero el suscrito es el valor en el que yo puedo llegar a entregar acciones ordinarias o preferentes. Y fíjese que utilicé la palabra yo puedo, no quiere decir que ya las entregué. Entonces, por eso, como yo no he entregado y como a mí no me han entregado mis recursos, llámese efectivo u otros, pues allí todavía no se reconoce la entrega de las acciones ni ordinarias ni preferenciales. ¿Listo? Medición. Entonces dice que con el nuevo marco normativo es improbable que el patrimonio contable multiplicado por el porcentaje de participación presente una estimación fiable del valor razonable de la inversión en instrumentos de patrimonio sin cotización pública. Eso en palabras más castizas que es que si nosotros no cotizamos en una bolsa, pues el valor que se pague pues no es tan confiable, no es razonable, porque no es un valor que lo pone el mercado, sino es un valor que lo puso Bavaria, que sacó sus acciones a vendérsela a unas cuantas personas, y pues como no hay confianza, puede que esa inversión a Johan le salga bien o le salga mal. Distinto es cuando esas acciones, llámese ordinarias o preferenciales, Johan va y las compra a través de un broker en la Bolsa de Valores de Colombia o de Bogotá. Entonces, ahí ese valor sí es confiable, sí es razonable, porque me lo está dando el mercado. El mercado es el que le pone el precio a esas acciones. ¿Hasta ahí me hago entender? Señor. Ok, listo. Entonces, aquí nos hablan de un ejemplo. La sociedad contable SAS compra el 1 de julio del año 0 un paquete de acciones del Banco de Bogotá por un valor de 130 millones de pesos y las clasifica como activos disponibles para la venta. Y fíjese que las puede colocar de una vez como un activo disponible porque todos conocemos el Banco de Bogotá. Pero si les hablara del Banco de Johan,
Esa medición no es confiable ni es razonable porque el banco de Johan solo lo conoce Johan. Esa es la diferencia. Entonces, acá también dice, compramos acciones de venta que le dan derecho a vender el paquete de acciones por 130 millones. El precio pagado por la opción es de 1.300.000. Entonces, al 31 de diciembre del año 0, el valor razonable del paquete de acciones es de 125 millones y el valor razonable de la opción es de 1.600.000. Entonces, aquí empezamos a mirar cómo se hace la contabilización de esos instrumentos financieros. Entonces, del banco sacamos los 130 millones, que es lo que nosotros pagamos, y como yo estoy comprando acciones de un tercero, no son mis acciones las que están saliendo a la venta, sino compré las acciones de un banco, esto se va a una cuenta 13 de inversiones, donde dice inversión financiera a largo plazo en instrumentos del patrimonio. Y yo la tengo ahí en mis activos lista para poder venderse y poder ganar un dinero. Entonces, aquí nos cuentan que sí es un activo derivado de los financieros a largo plazo. ¿Listo? Posteriormente, aquí tenemos un reconocimiento de una posible pérdida en ese valor de la compra de esas acciones del Banco de Bogotá. Entonces, aquí tenemos un débito a una cuenta que se llama pérdida de disponibles para la venta. ¿Por qué? Porque las acciones del Banco de Bogotá se bajaron y yo ya no voy a recibir esos 130 millones de pesos. Y por consiguiente hay que hacerle un crédito a la cuenta del activo de inversiones financieras donde reconozco que estoy teniendo una disminución en mi activo. ¿Listo? Y aquí, en este, donde estamos hablando de los 300.000 pesos de reclasificación, que no lo veo acá. Aquí en el ejercicio no incluyeron esos 300.000 pesos de qué son. Entonces, esta parte está mal. No tener en cuenta, porque acá en ninguna parte nos hablan en el ejercicio que nos están colocando de ejemplo. ¿Listo? Ahora, hablamos de los aportes de capital. Dice que los aportes iniciales de los socios corresponden al capital y nosotros ya hemos hablado de esto muchas veces desde que iniciamos prácticamente esta etapa, o no, desde la etapa anterior, desde la etapa de planeación. Hablamos que el capital siempre será el aporte de los socios y que esos aportes pueden estar representados en dinero o en especie. Y que esos aportes se pueden ver reflejados en el documento privado o en el documento público que lo hacemos en la notaría, donde hablamos del capital autorizado y del capital suscrito. Y el capital autorizado es el valor máximo de capitalización de una sociedad. Entonces nosotros decimos, no, el capital máximo va a ser 100 millones de pesos. Y ese es el capital máximo. Ah, profe, que si lo podemos cambiar, sí, claro, se puede después cambiar a través de una modificación a la minuta o a la escritura. Y eso se hace a través de Cámara de Comercio, haciendo un acta de los socios en una asamblea ordinaria o extraordinaria, y se radica eso en Cámara de Comercio y posteriormente se va a radicar en la notaría donde tenemos registrada la escritura. Entonces, el capital autorizado es el monto máximo que se va a recibir para capitalizar la sociedad que estamos constituyendo. El suscrito es la parte del capital autorizado que los accionistas se comprometen a pagar, como si fuera una venta a plazos. ¿Qué quiere decir eso? Que en el suscrito los socios están diciendo, nosotros nos comprometemos a pagar 50 millones de pesos de esos 100 y lo vamos a pagar en 5 cuotas de a 10 millones de pesos. Eso es lo que habla el capital suscrito. ¿Cómo se va a pagar? ¿Cómo se comprometen a pagar ese capital?
Eso está regulado por el artículo 387 del Código de Comercio. Para las sociedades simplificadas por acciones, o sea, las famosísimas SAS, el plazo máximo que tienen para para pagar ese capital es de 2 años, acorde con la ley 1528 del año 2008, en el artículo 387. Y también tenemos el pagado, que es la parte del capital suscrito que los accionistas han cancelado y que efectivamente se encuentran en poder de la sociedad. Entonces, el autorizado es el monto máximo, que decimos 100 millones. El suscrito es en el que los socios se comprometen a pagar en plazos. Y el pagado es el que efectivamente los socios ya pusieron el dinero en la sociedad. ¿Me hago entender de las 3 características? ¿O tenemos dudas entre uno y otro? Bueno, asumo que el silencio es que sí. ¿Listo? Acá tenemos un ejemplo. Entonces, el ejemplo dice que se constituyó una empresa que se llama Aprendiendo S.A. con un capital autorizado de 120 acciones. O sea que el autorizado aquí, el máximo autorizado son 120 acciones a 2.500 pesos. Su merced puede colocar el capital, bien sea en monto total, en dinero, o lo puede hacer a través de acciones, como ustedes lo quieran hacer. De las 2 formas está correcto. Eso quiere decir que si yo tengo 120.000 acciones a 2.500 pesos, el patrimonio que estoy autorizando para la constitución de la empresa son 300 millones de pesos. ¿Listo? Ahora, los socios suscribieron 50% de esas acciones, o sea, 60.000 acciones, que en dinero son 150 millones de pesos. Y hicieron un acuerdo entre ellos para comprometerse a pagar esos 150 millones de pesos. ¿En cuántos meses? Los que fuese. Los que se hubiese llegado al acuerdo. Si es a través de una simplificada por acciones, recordemos que solamente tenemos como máximo 2 años. ¿Listo? Ahora, de esas 60.000 acciones que se suscribieron, han pagado el 70% de las acciones. O sea, que de esas 60.000, solamente han pagado 42.000 acciones. Eso es lo que está realmente pagado y lo que se refleja en los estados financieros. Que esas 42.000 acciones en dinero son 105 millones de pesos. Entonces, resumiendo, tenemos un autorizado de 120.000 acciones, que son 300 millones. Se suscribió un acuerdo por 60.000 acciones, que son 150 millones, y de esos 150 ya se pagaron el 70% de las acciones, que son 42.000, por 105 millones de pesos. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo o los enredé? Por favor, cuéntenme, para seguir avanzando. Bueno, asumo que el silencio es que estamos bien. Ahora, todo lo que les acabé de explicar se resume en estas cuentas T, donde hablamos de que el monto aprobado es de 300 millones. Estas 2 cuentas hacen parte de las cuentas del patrimonio. El capital por suscribir frente al capital autorizado. Aquí están nuestras sumas iguales, 300 y 300. El segundo registro es reconocer que de estas 300
vamos a suscribir, ¿qué es esto? El 50%. Entonces, el 50% está suscrito, que son estos 150 millones. De esos 150 millones, se van 105 millones a efectivo y sus equivalentes. O sea que esta cuenta de aquí es una cuenta de activo. ¿Por qué? Porque ya se pagó el 70% de estos 150 y nos queda un capital suscrito por pagar, que esta cuenta también hace parte del patrimonio, pues se llama capital suscrito, y lo llevamos en 45 millones de pesos. De esta manera, 105 más 45 me dio 150 en los débitos, que es lo mismo que tenemos en los créditos. ¿Listo, mis queridos aprendices? Y pues aquí se muestra de una forma más detallada cómo se hizo el ejercicio que yo les expliqué anteriormente. Entonces, las 120.000 acciones por los 2.500.000, que son los 30 millones, y de eso se suscribe el 50%, que es esto que está aquí abajo, que de estos 150, el 70% se pagó, o sea, 105.000, y quedó 45 millones de capital por pagar. ¿Listo? ¿Cómo se presenta esto en los estados financieros? Entonces, en el estado de la situación financiera, como les decía anteriormente, los 105 se lleva al activo, en el activo corriente, efectivo y sus equivalentes. Y colocamos y sus equivalentes porque no se dejó claro cómo fue la forma en que los socios hicieron sus aportes. Si hubiese dicho que hubiese sido el dinero en efectivo, pues solamente sería efectivo y sus equivalentes desaparecen. Solamente quedaría aquí, en el efectivo. ¿Listo? Ahora, fíjense mis queridos aprendices que aquí ya empieza a haber un juego dentro del patrimonio con toda la información que nos dieron. ¿Y cuál fue la información? Que el capital autorizado son 300 millones, que de esos 300 se va a suscribir solo el 50%. Eso quiere decir que vamos a aportar 150 millones, pero que de esos 150 realmente solamente pusimos 105 millones de pesos y quedamos debiendo 45, porque no se ha puesto todo el dinero. Entonces, aquí tenemos unos que están en paréntesis. Cuando nosotros en los estados financieros encontramos números entre paréntesis, automáticamente en la cabeza se nos tiene que venir una resta. Y si yo hago la resta de 300, porque fíjense que este no tiene paréntesis, le resto 150, me va a dar 150, y si a 150 el resto 45, me va a dar un saldo positivo de 105 millones de pesos. Eso es lo que me está dando el total del patrimonio. Como no tengo pasivos, pues digo, total pasivos más patrimonio, 105. Y yo les he dicho siempre que en nuestro estado de situación financiera, el activo es igual al pasivo más el patrimonio. Y fíjense que acá tenemos los 105 del total pasivo más patrimonio es igual a los 105 de nuestros activos. Entonces, eso quiere decir que nuestro estado de situación financiera está correcto. ¿Dudas, preguntas, inquietudes hasta aquí? Profe. Wilfredo pregunta que si existe un porcentaje específico para el capital suscrito o se determina en la constitución de la empresa. No, se determina en la constitución de la empresa y los socios deciden hasta qué porcentaje es. Alguien me iba a hablar, por favor. Ahora sí, hábleme. No, se arrepintieron. Listo, no hay ningún problema. Entonces, continuamos. Ganancias acumuladas.
¿Y qué es la ganancia acumulada y dónde se ve? Las ganancias acumuladas se ven en nuestro estado de cambios en la situación financiera dentro del patrimonio. Y eso significa que allí llevamos el dinero que nos hemos ganado un periodo tras otro. Y recordemos que el periodo en Colombia va del 1 de enero al 31 de diciembre. Profe, pero ¿qué pasa si no tuvimos ganancias, sino solo pérdidas? Allá también existe una cuenta que se llama pérdidas del ejercicio y pérdidas acumuladas. Pero como aquí estamos hablando de reconocimiento y medición de instrumentos financieros, las ganancias acumuladas hacen parte de esos instrumentos financieros. Y esas ganancias es el dinero guardado que no es entregado a los accionistas en forma de dividendos. Y ese es el nombre técnico cuando yo reparto las utilidades. Estas ganancias se encuentran en el patrimonio como ganancias acumuladas en el estado de la situación financiera, que fue lo que ya les expliqué antes de leer ese párrafo. De igual forma, se relacionan en el estado de cambio, o sea, en el patrimonio, cuyo objetivo es mostrar los cambios o variaciones presentadas de un periodo a otro. Entre las variaciones que se analizan y que son significativas para dichos estados, se puede observar la política de dividendos que maneja la entidad, donde se encuentra estipulado no distribuir el 100% de las utilidades del ejercicio, de tal manera que la parte no decretada para reparto queda acumulada hasta que los socios deciden distribuirla entre los accionistas. O puede que los socios no quieran distribuirla, puedan hacer reinvertir esas utilidades en la empresa para posibles ensanches. ¿Y qué es un posible ensanche? Es que más adelante vamos a hacer crecer la empresa. ¿A través de qué? A través de la compra de mercancía, a través de la compra de inventarios, a través de querer hacer acciones en otras empresas. Entonces, básicamente es eso, las ganancias acumuladas. Ahora, dentro de los estados financieros básicos está el estado de cambios en el patrimonio, que nos habla única y exclusivamente de lo que está pasando en el patrimonio. Entonces, allí hablaremos de las cuentas de capital, de las cuentas suscritas, del capital pagado, del capital autorizado, de las ganancias acumuladas o de las pérdidas acumuladas, de las utilidades del ejercicio o pérdidas del ejercicio. Todo eso se analiza dentro de el estado de cambios en el patrimonio. Ese estado de cambios normalmente lo hace el contador de la empresa. Nosotros como auxiliares contables no llegamos a hacer ese tipo de estados financieros. ¿Listo? También dentro del patrimonio hay unas cosas que se llaman reservas legales. Y esas reservas se pueden utilizar para diferentes actividades. La reserva legal, en el artículo 452 del Código de Comercio, habla de las sociedades anónimas, constituirán una reserva legal que ascenderá por lo menos al 50% del capital suscrito, formado con el 10% de las utilidades líquidas de cada ejercicio. Esas utilidades líquidas son las que se van a distribuir y de allí se va a guardar el 10% en cada año hasta completar el 50% del capital suscrito. Eso quiere decir que en 10 años yo voy a tener esa reserva legal donde tengo el 50% de mi capital suscrito. La sociedad no tendrá obligación de continuar llevando a esta cuenta el 10% de las utilidades cuando se llegue a ese 100%, obviamente, pero si disminuye, volverá a apropiarse el 10% de tales utilidades hasta cuando se llegue nuevamente a la reserva del tope fijado, que es el 50% del capital suscrito. En el artículo 453 del mismo Código de Comercio se habla de otro tipo de reservas, que son las reservas estatutarias. La anterior era la reserva legal y esta es la reserva estatutaria. Esta nace en los estatutos que crea la empresa.
o puede ser una reserva ocasional. Entonces, las reservas estatutarias serán obligatorias mientras no suprima mediante una reforma del contrato social. O sea, que esa reserva es obligatoria cuando nosotros, como socios, no modificamos ese contrato que tenemos entre todos. O mientras no alcance el monto previsto para la misma. Nosotros, como socios, dentro de esos estatutos, dentro de esas reservas estatutarias o ocasionales, decidimos cuál es el porcentaje que queremos guardar allí, qué tanto dinero vamos a guardarlo. Y cuando llegamos a ese tope, pues no hay que volver a hacer esas reservas estatutarias y ocasionales. Las reservas ocasionales que ordena la Asamblea solo serán obligatorias para el ejercicio en el cual se hagan y la misma Asamblea podrá cambiar su destinación o distribuirlas cuando resulten necesarias. ¿Qué quiere decir eso? Que dentro de los estatutos decimos por qué queremos hacer esa reserva estatutaria y ocasionales y en qué se va a invertir. Pero también en una junta de socios podemos decidir que esas reservas estatutarias y ocasionales se pueden acabar y ese dinero puede ser distribuido entre los socios a través de los dividendos. Posteriormente, tenemos el artículo 454 del Código de Comercio, donde habla del incremento en el porcentaje de distribución de utilidades. Si la suma de la reserva legal, estatutaria y ocasional excediera el 100% del capital suscrito, el porcentaje obligatorio de utilidades liquidadas que deberá repartir las sociedades conforme al artículo 155 se elevará al 70%. O sea, que si nosotros tenemos el 100% del capital suscrito ahí guardadito, se podrá redistribuir el 70% de esas reservas que tenemos acá, de acuerdo al Código 454 del Estatuto del Código de Comercio, perdón. En el 456 del Código de Comercio habla que el manejo de pérdidas, porque es que así como tenemos utilidades, la empresa también puede tener pérdidas. Entonces, el Código de Comercio también habla qué puede pasar o qué sucede en el caso de que tengamos las pérdidas. Las pérdidas se jugarán con las reservas que hayan sido destinadas especialmente a este propósito. ¿Qué quiere decir? Que dentro de este artículo, el 453, yo puedo hacer reservas para el caso de que tenga pérdidas, de allí pueda cubrir esas pérdidas. O sea, que es esta parte. Y pues la finalidad de esa reserva es eso, cubrir o absorber determinadas pérdidas que se podrán emplear para cubrir otras distintas, salvo que la Asamblea decida otra cosa. Entonces, eso es lo que podemos tener también con las reservas dentro del patrimonio en cuanto al Código de Comercio. Luego hablamos de reserva legal, balance y reparto de utilidades del artículo 371 del mismo Código de Comercio, donde nos habla que las sociedades formarán una reserva legal con sustento en los anteriores artículos, con sujeción a las reglas establecidas para la anónima, ya que las sociedades anónimas deben tener en cuenta que deben constituir sus reservas. Estas mismas reglas se observarán en cuanto a los balances de fin del ejercicio y reparto de utilidades. Entonces, en todos los balances que hacen las sociedades deberán incluir qué va a pasar con esas reservas que se tienen. ¿Y dónde se ve más claramente eso? Todos los estados financieros deben ir acompañados de notas a los estados financieros.
Y las notas lo que hacen es explicar de manera más detallada las cuentas que están en los estados financieros, llámese estado de cambios en la situación financiera, llámese estado de resultados, llámese estado de cambios en el patrimonio o llámese estado de flujo de efectivo. Deberá tener una nota aclaratoria de qué es lo que pasa en cada una de esas cuentas cuando son importantes, cuando son representativas dentro de nuestros estados financieros. ¿Listo? Ahora, reserva y vigilancia, que está en el artículo 476 del Estatuto, del Código de Comercio, perdón, y dice que las sociedades extranjeras con negocios permanentes en Colombia constituirán las reservas y provisiones que la ley exige a las anónimas nacionales y cumplirán con los requisitos establecidos para su control y vigilancia. Eso quiere decir que las empresas que son del extranjero, por ley, deben hacer unas reservas para cubrir posibles pérdidas. Anteriormente, en Colombia venía mucho extranjero, constituía empresa, dejaba de pagarle a la DIAN IVA, retención, y empezaba a incluir gastos que no tenían relación de causalidad. Y abro paréntesis, la causalidad es que relación tiene los gastos con los ingresos. Cierro paréntesis. Entonces, los extranjeros venían y metían un montón de gastos y decían que la empresa se quebraba. Se iban del país y se acabó el problema y se llevaban la plata de los impuestos y maquillaban los estados financieros para sacar las utilidades. Entonces el Código de Comercio vio esa práctica que tenían muchas sociedades extranjeras en el país y empezó a hacer una normatividad más estricta, más rigurosa para que eso no sucediera. Entonces, ¿cómo se determina la utilidad y la distribución a los accionistas? Hablamos que en este caso tenemos una utilidad de 5 millones de pesos, un impuesto de renta del 32, esta cartilla se hizo hace más de 4 años, porque el impuesto de renta a hoy está en el 35%, pero con base en este ejercicio, a los 5 millones de pesos tenemos que hacer la provisión de 1.600.000 y nos quedan 3.400.000. Esa es la utilidad neta. Entonces, sobre la utilidad neta se va a hacer la reserva las reservas de vigilancia del 10% al que hace referencia el artículo 476 y pues el 10% de 3.400.000 son 340.000 pesos. Eso quiere decir que a los socios de las empresas extranjeras solamente se les va a distribuir a través de los dividendos 3.060.000 pesos. ¿Listo? Hasta aquí, mis queridos aprendices. ¿Dudas, quejas, inquietudes o sugerencias antes de hablar del último tema aquí? Tatiana acá dice, instructor, una pregunta, el taller de los cuadros sinópticos de las casas. Listo, ya hablamos de eso. Pues terminemos esto y vamos y abrimos el documento donde nos están pidiendo qué es lo que debemos entregar para esta actividad. ¿Listo, mis queridos aprendices? Entonces, dice, otros resultados integrales. Una entidad presentará sus resultados integral para un periodo en un único estado de resultado integral, en cuyo caso el estado de resultado integral presentará todas las partidas de ingresos y gastos reconocidos en el
Hola chicos, ¿alguien me escucha? Lo que pasa es que al instructor lo sacó de la plataforma, entonces no lo deja ingresar nuevamente. Él me está escribiendo al WhatsApp para ver cuál es el paso a seguir con él. Deme un momento y ya les confirmo, ¿listo? Por favor, escuchen atentamente. Si escuchan, me avisan y si no, pues yo les digo. Sí, ya estábamos de hecho terminando la clase del último pedacito, no sé qué pasó con el sistema que ustedes también lo sacó. Bueno, pues dijo que dejemos la clase hasta ahí, que él ya estaba en el último pedacito, pues se nos iba a decir, pues más o menos cómo era el trabajo, nos iba a mostrar qué es lo que tocaba hacer. Dijo que le diéramos 5 minuticos a ver si podía entrar y si no, me decía si se acababa la clase o si se reprogramaba. Sin embargo, que él ya explicó lo más importante, pues que era cómo tocaba hacerlo y pues sobre qué tema era. Entonces, que le demos 5 minuticos a ver si se puede ingresar nuevamente. Gracias. Sí, él me dijo que, digamos, ya nos había explicado sobre qué era el trabajo, que ya faltaba una parte pequeña. Entonces dijo que le diéramos 5 minuticos para él explicar otro pedacito que le faltó. Acá una compañera dice, Angélica, dice que le explicó eso en la clase pasada. Entonces, los que ya lo tengan claro, pues se pueden desconectar y yo le comento a él. Los que no o tengan alguna duda o pregunta, se quedan conectados, por favor. La clase sí se estaba grabando, pero pues toca mirar si se grabó porque a él lo sacaron. Bueno, se le salió de la plataforma, se le cayó, no sé bien. Entonces, ¡ay, quieto! Entonces tiene que volver a ingresar para mirar si puede volver a ver si está grabada, porque pues creo que él era el que la tenía grabando. Entonces, démosle los 5 minuticos que él nos pide y ya. Nosotros tuvimos una clase la semana pasada, creo que fue el lunes, martes, me confirman. Entonces, la clase debería ya estar subida en Sayuna. Entonces, para los que quieran, pues van y la buscan. Si no, pues esperemos los minuticos a ver qué pasó. Me dicen que la clase no se subió. Ya le... Entonces, esperamos a que él ingrese, si puede. Y si no, pues yo le digo a él de una vez a ver si le quedó grabada la clase.
Chicos, me acabo de confirmar el instructor de que no lo dejó ingresar otra vez. Entonces, hasta acá queda la clase, que muchas gracias y que cualquier duda o inquietud le escriban al WhatsApp. O yo soy la vocera de la 97 o que me digan a mí y yo le informo al instructor Johan o la vocera de la 98. O los que tengan el número del instructor, pues para que le comenten a él cualquier duda o inquietud sobre el tema. Muchas gracias. Feliz noche. Si la grabación sí queda, yo espero más tarde volver a conectar, sino mañana, y subirla como siempre la subo. Y que la grabación sí quedó. Entonces, él, si puede ingresar más rato, la sube. Si no, mañana en el transcurso del día quedará subida la grabación para los que la necesiten nuevamente. Feliz noche. Venga, Samu.